Vamos a desarrollar, maestros, esta batería de casos, preguntas sobre el bautismo en la confirmación y otros. A ver, vamos con la pregunta número uno, con la number one, como dicen. Vamos allá, a ver. Un docente está abordando con sus estudiantes la figura de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Perdón? Ah, ya, me están diciendo que alarguemos más porque se están quedando medio ciegos. Allí. A ver, parece que allí. Un docente está abordando con sus estudiantes la figura de Jesús como el Hijo de Dios. En este contexto, les presenta el siguiente pasaje bíblico, el bautismo de Jesús. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Venían a verlo, bueno, mucha gente, ¿no? Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Yo los bautizo en el nombre, perdón, yo los bautizo en el agua y es el camino de conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo, y yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo, cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Tanto insistir, ¿no? Bueno, si tanto insistes. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo el amado, en él me complazco. Tomado de Mateo 3. Bueno, este es el texto que ya ustedes lo conocen, pero para refrescar memoria, vamos allá. Ahora vamos con la pregunta. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí. Durante el análisis del pasaje bíblico, el bautismo de Jesús, uno de las estudiantes comenta al docente: si Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre y no tiene pecados, ¿por qué se bautiza? Pregunta, ¿no? Pregunta. Ante esta intervención, el docente se puso nervioso. El docente busca explicar a la estudiante por qué Jesús se bautizó. Bueno, se puso nervioso, ¿no? ¿Qué explicación es pertinente para ese propósito? ¿Cuál es el propósito? Bien, buscar explicar al estudiante por qué Jesús se bautizó. ¿Cuál de estas acciones, quizá ustedes darían una mejor, pero cuál de estas tres que nos pone el Ministerio de Educación es más pertinente para ayudar a que entienda por qué Jesús se bautizó? A. Explicarle que con su bautismo Jesús muestra su decisión de llevar sobre sí los pecados de todos los hombres. Por eso se bautiza Jesús. Le dice, hija, pues, porque con esto Jesús nos muestra la decisión de llevar sobre sí todos los pecados de los hombres. B. Explicarle que con su bautismo Jesús muestra que este es un sacramento necesario para todos los cristianos. Y C. Explicarle con su bautismo Jesús muestra la importancia de actuar con humildad y sencillez sin importar la posición que uno ocupe. ¿Cuál de esas tres afirmaciones que nos pone el Ministerio de Educación ayuda a que el estudiante comprenda mejor por qué se bautizó Jesús? Trabajamos con lo que tenemos en la cancha. Son estas tres opciones que nos da el Ministerio de Educación. A ver, vamos a esperar unos segunditos y vamos marcando, maestros.
A ver, vamos a ver, maestros, entonces con la pregunta número 1, con la pregunta number 1. A ver, ¿cuál tenemos la respuesta correcta? ¿Cuál de ellas ayuda a que la estudiante comprenda? Pues le ayudamos le explicamos por qué Jesús se bautizó. ¿Cuál de esas ayuda más? 27 respuestas en la pregunta número 1. A ver, tenemos la B. Casi todos la B. Veo que maestra Lupe Amparo puso la A, a diferencia de la mayoría. Muy bien. Esta es una pregunta que salió por el Ministerio de Educación. Bueno, maestra Gloria también nos puso la A. Casi todos la B. Y 2 respuestas han marcado la A. Muy bien. Perfecto. Muy bien, así que se van a ganar su aplauso y su barra las maestras que han marcado la alternativa A, maestro. Vamos a ver por qué esta equivocación general, casi de todos. Esta es una pregunta que ha salido en un examen. Fíjense, vamos por partes. Lo que se pretende, bien, lo que se pretende es, dice, ante esta intervención, porque la niña pregunta si Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y no tiene pecados, ¿por qué se bautiza? La niña no entiende por qué se bautiza Jesús. Ante esta intervención, el docente busca explicar al estudiante por qué Jesús se bautiza, el porqué del bautismo de Jesús. ¿Qué explicación es pertinente para este propósito? A ver, la alternativa B que casi la mayoría ha marcado, ahí veo aquí unita más, dice, explicarle que con su bautismo Jesús muestra que este es un sacramento necesario para todos los cristianos. ¿Creen que con esta explicación la niña está entendiendo por qué Jesús se bautiza? Ojo, lo que la niña pregunta es ¿por qué se bautiza Jesús? ¿Por qué se bautiza Jesús? Hay que explicarle por qué se bautiza. Si yo le digo, mira hija, es que con el bautismo, con su bautismo Jesús nos muestra que este es un sacramento necesario para todos los cristianos. Aparte que lo que está recibiendo Jesús no es sacramento. Ahí se me han ido todos. Lo que recibe Jesús no es sacramento, por si acaso. El sacramento es el bautismo cristiano. Lo que está recibiendo Juan, Jesús de Juan no es sacramento. Ojo, no es sacramento. Tú le dices, entonces aquí hay un error también. O sea, no puede explicar que es un sacramento lo que no es sacramento, porque esto no es sacramento. No sé si ahí tenían que haber hilado fino, maestros. Bien. Eh, ya se falló, pero nunca se olvidará, dice. Bien, perfecto. Miren, y esta es una pregunta que ha aparecido en del Ministerio de Educación y supongo que muchos maestros han fallado y es por eso hay que leer maestros con detenimiento. Bien, hay que ver todas las partes y aquí está clarísimo. Explicarle que con su bautismo Jesús muestra que este es un sacramento, o con lo que él recibe no es sacramento. No, no quiere explicar Jesús que con eso que está recibiendo de Juan es sacramento. Eso va a ser posterior. Bien, así que ahí hay una confusión. Quizá ahí fue la equivocación. Ahora, luego la A. Bien, la B dice explicarle que con su bautismo Jesús muestra la importancia de actuar con humildad. O sea, diríamos, está explicando, con su bautismo Jesús muestra la importancia de actuar con humildad y sencillez sin importar la posición que uno ocupe eso. O sea, y si yo le digo eso, no entiende por qué Jesús se bautizó. Es decir, el motivo. ¿Sí? El motivo. ¿Cuál es el motivo de por qué se bautizó? ¿No? Y la A dice, que es la que más ayuda, como digo, yo lo hubiese formulado mejor, pero bueno, no sé quién la formuló en el ministerio, pero bueno, es la que tenemos y la que más se acerca. Dice, explicarle que con su bautismo Jesús, no está hablando de sacramento, muestra su decisión de llevar sobre sí los pecados de todos los hombres. Entonces, está diciendo, mira, lo que pasa es que Jesús al ser bautizado, carga sobre sí los pecados, ¿bien? De todos los hombres. Por eso Jesús se deja bautizar, porque quiere cargar sobre sí todos los pecados. ¿Por qué? Porque todos los que se bautizaban con Juan eran señal de arrepentimiento y conversión. Arrepiéntanse de sus pecados. Entonces Jesús, como él no tiene pecado, carga los pecados de los demás y se arrepiente por nosotros, por decir así, y los carga y se hace bautizar, porque todos se bautizaban en señal de conversión y arrepentimiento de sus pecados. Como Jesús no tiene, pues carga los nuestros y entra para que lo bautice Juan. Ahí está. Esperemos que se entienda. ¿Se entiende, maestros? Por eso, y con eso está entendiendo que Jesús se bautiza, entonces, perfecto, ¿no?
Así es. Muy bien. Perfecto, maestros. Maestros, les doy una recomendación también. Esto es una recomendación. Yo he revisado muchos, o sea, casi, bueno, todos los exámenes, tanto de la educación básica regular, educación básica alternativa. Y es curioso, maestros, es curioso que preguntas que han salido el año 2018 han salido el 2019 y hasta el 2021 en el ascenso. Entonces, es curioso, bien esto, yo decía, pero ¿cómo es posible? Por eso yo les pongo estas preguntas, porque no sería nada raro que una de estas se vuelva a repetir. Yo me quedo sorprendido si ustedes se revisan los exámenes, todos, bueno, sí, es un poco tedioso, pero revisar todas las preguntas. 2018, tanto nombramiento, educación básica, educación alternativa y ascenso, ¿no? O sea, son 3 exámenes. Se van a dar cuenta que hay preguntas de años que se repiten y preguntas de nombramiento que aparecen en ascenso. Entonces, les recomiendo esto que se tomen ese detalle porque les ayuda también, maestros. Bueno, vamos allá con la pregunta número 2. Lee el siguiente texto y luego conteste la pregunta. El ecumenismo, bueno, aquí nos habla del ecumenismo, ¿sí? Es el conjunto de esfuerzos y actividades que realiza la Iglesia bajo el impulso del Espíritu Santo con el fin de restaurar la unidad de todos los cristianos que han recibido válidamente el bautismo. Estamos en el tema del bautismo, aparece aquí, ¿no? Con el fin de restaurar la unidad de todos los cristianos que han recibido válidamente el bautismo. ¿Cuál de las siguientes acciones no corresponde a la práctica del ecumenismo? Vamos a ver aquí cuál de las siguientes acciones no corresponde a la práctica del ecumenismo. Vamos allá. A ver, es decir, 2 sí corresponden y una no corresponde. Así que ya tenemos ahí el 50%. A, la reforma interna de la iglesia. ¿Corresponde o no corresponde a la práctica del ecumenismo? B, la unificación de las tradiciones religiosas. Y C, la conversión de corazón de todo cristiano. ¿Cuál de esas 3 no corresponde a no, a la práctica del ecumenismo? Vamos allá a ver. Muy bien, maestros. A ver, vamos con 25 respuestas. 25 respuestas. 26. Vamos a ver si llegamos a 30. Marquen, maestros. Somos casi 60 en la sala. Vamos a ver. ¿Cuál de estas acciones no corresponde a la práctica del ecumenismo? Muy bien. Abrimos el panel de respuestas. A ver. Vamos a ver cómo nos va con esta. A ver, casi todos. Veo la A, muy bien. Todos veo la A. Estamos en la pregunta número 2. Se me fue el internet de la maestra. Bueno, creo que todos por unanimidad han marcado la alternativa A. ¿Sí? Así que, bueno, pues esta vez, bien, no, no hay aplauso para nadie, maestros, bien, salvo que alguien haya marcado la alternativa correcta, pero esta vez nadie se gana el aplauso. A ver, parece que, bueno, algunos están marcando la alternativa C.
A ver, bueno, a ver, maestros, entonces no hay aplauso esta vez para nadie, ¿ya? Ahí está cantando pues el pajarito, ¿no? Que nos quiere llevar porque nos estamos equivocando mucho. Está listo para llevarnos. A ver, vamos a ver, maestros, ¿qué está pasando con la pregunta número 2? A ver, fíjense lo que dice. ¿Cuál de las siguientes? Primero vamos a leer esto para que nos ayude. El ecumenismo es el conjunto de esfuerzos y actividades que realiza la Iglesia bajo el impulso del Espíritu Santo. Eso ya ustedes lo saben porque hemos estudiado Unitatis Reintegratio del Concilio Vaticano II, con el fin de restaurar la unidad de todos los cristianos que han recibido válidamente el bautismo. Muy bien. Son distintas acciones en favor de la unidad. ¿Cuál de las siguientes acciones no corresponde a la práctica ecuménica? Por decir, la reforma interna de la iglesia corresponde a una práctica del ecumenismo, por supuesto. O sea, hay cosas en la iglesia que están mal, que a lo mejor estamos cometiendo desórdenes, hay que reformarse, porque si hay desorden, hay pecado, pues eso no ayuda a la unidad, nos va a separar. Entonces, precisamente eso fue una de las causas también de la separación. Entonces, la reforma interna de la iglesia es parte de la tarea ecuménica, que la iglesia vea en qué está fallando, y qué nos está separando. Así que la A no puede ser, maestros. Es tarea de la iglesia reformarse constantemente, ¿ya? La C que alguno ha marcado. La conversión de corazón de todo cristiano, por supuesto, de ahí parte el ecumenismo. Si no nos convertimos, pues no hay este ecumenismo. O sea, alguien que viene, que no, o sea, si no hay conversión, no hay ecumenismo. Entonces, la C es una práctica. En cambio, la B, la unificación de tradiciones religiosas. A ver, tú dile a un ortodoxo que deje su tradición porque vamos a hacer con el rito latino. ¿Va a generar esa unidad? Les pregunto. ¿Generaría unidad que nosotros les digamos a los ortodoxos, saben que su rito ya no lo van a dejar y vamos a utilizar todos el rito latino? ¿No? Eso no va a generar unidad. Si yo le digo a un oriental, vas a dejar tu rito, o tu rito, bueno, o el mozárabe, o el copto, siríaco, vas a dejar eso, eso no va a generar unidad. Ahí no está, ¿no? Entonces, la unificación de tradiciones religiosas no corresponde a la práctica ecuménica. A la práctica ecuménica, cada tradición mantiene sus ritos. Los orientales, mantienen su rito. La unidad es en lo esencial, pero en tradiciones, pues, si uno echa más incienso o qué tradiciones tiene, eso no, o sea, o sea, no vamos a lograr la unidad en este caso en tradiciones. Eso no es parte de la práctica ecuménica. ¿Ya, maestros? Bueno, no sé por qué ha habido este, equivocación casi por unanimidad en estas dos preguntas, miren, maestros. Y estas son preguntas que aparecieron en el examen del Ministerio de Educación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones no corresponde a la práctica del ecumenismo? Esto. La conversión del corazón, por supuesto, ¿no? Sí se tiene que ver conversión para que haya ecumenismo. La reforma, por supuesto, ¿sí? Pero no vamos a unificar tradiciones, eso no genera, eso no separa, ya eso no corresponde. Muy bien, maestros. A ver, solo sé que nada hace. No se desanimen. Bueno, para no quedarnos con un mal sabor de boca, irnos a dormir así, todo ahí escuchando, ¿no? El canto de este pajarito que nos quiere llevar. Vamos a hacer, a ver, vamos a terminar con la pregunta 3, para irnos con un buen sabor de boca. Y yo sé que esta va a ser, y con esta cerramos esta noche, maestros. Vamos allá. Un docente y sus estudiantes están desarrollando una serie de actividades sobre el sacramento del bautismo. Ojo, sacramento del bautismo. Durante la realización de uno de los trabajos grupales, una estudiante comentó al docente lo siguiente: profesor, usted dijo que la fe es necesaria para el bautismo. Lo que no entiendo es por qué se bautiza a los bebés si ellos todavía no manifiestan su fe. O sea, la chica que ha comprendido que para bautizarse es necesario la fe. Entonces ella rápido se ha generado ese conflicto cognitivo en ella y decir,
pero no entiendo por qué se bautiza a los bebés si todavía no manifiestan su fe. Si usted me dice que tienen que manifestar su fe. Ojo, el docente se pone nervioso y busca ayudar al estudiante a comprender por qué los recién nacidos son bautizados. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para ello? Ahora vamos a ver qué acción va a ayudar a comprender por qué los recién nacidos, aunque no manifiesten su fe, sí pueden bautizarse. A. Indicarle que lea el texto Jesús envía a sus apóstoles de Mateo 28, el mandato misionero. Luego preguntarle por qué todos los cristianos están obligados a bautizarse y a bautizar a las demás personas. ¿Ayudará eso a entender por qué los bebés se han de bautizar? B. Indicarle que lea a la hija de Jairo, ¿no? La curación. Luego solicitar que explique si cree que la hija de Jairo mostró su fe para ser curada o fue la fe de su padre el medio por el cual su hija recibió la gracia divina. Aquí en la hija de Jairo ella no pide, pero fue curada, ¿no? Y C, indicarle que investigue en qué consiste el sacramento del bautismo y cuál es su materia y su forma. Luego sugerirle que asista a un rito de bautismo de niños recién nacidos para que contraste los resultados de su investigación. A ver, maestro, con esta nos vamos a ir a dormir felices con un 20, con unos aplausos. Vamos allá, maestros. A ver, ¿cuál de estas acciones ayuda a entender a la chica, al estudiante, por qué se han de bautizar los bebés aunque no manifiesten su fe? ¿Cuál de esos textos ayudará? 30 segundos. Muy bien, maestros. A ver, no tengan miedo que cante el pajarito bien que está cantando por aquí. Marquemos nomás. Vamos a ver. Casi 30 respuestas. Yo sé que aquí sí se va a ir todos. Todos van a marcar la respuesta correcta, ¿bien? Porque han recibido recarga y muy bien. Estoy viendo las respuestas. Alguno, su maestro Alejandro marcó la C, los demás todos voy viendo que son la B. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, a ver, por la mayoría han marcado la alternativa B. Así que, muy bien, ahora sí se merecen sus aplausos. Bien, así que muy bien. ¿Ven? Yo les dije, vamos a ir a descansar con un buen sabor de boca. Bien, ya retomamos nuevamente nuestro estado normal, que es marcar correcto. Eso es nuestro estado normal de docentes de religión. Marcar correcto y dar un buen examen. Ese es nuestro estado normal. A veces se nos va a nuestro estado normal. Muy bien, un momentito, por favor. Ahí estamos.